eucariotas. Y esto no significa que en la actualidad no haya células procariotas. Hoy en día hay células procariotas, como por ejemplo las bacterias, ¿sí? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, una diferencia entre una procariota y una eucariota? ¿Cómo? Ajá. ¿Cuál es, por ejemplo? Ajá. Sí, 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 sí. Está dentro del núcleo. Muy bien. Primero y principal, que en la eucariota hay un núcleo definido, ¿sí? En la procariota no hay núcleo definido, sino que está todo, como acá dijo el compañero, disperso. ¿Las procariotas tienen membrana plasmática? Muy bien, sí, porque algunos ponen que las procariotas no y las eucariotas sí. Las procariotas sí tienen membrana plasmática y a diferencia con la eucariota animal, ¿qué es lo que tiene la procariota que no tiene la animal y que sí tiene la vegetal? Mitocondrias. Cloroplastos, vacuolas. A ver, las procariotas no tienen cloroplastos, las animales sí, pero hay algo que tiene la procariota y que comparte también que la tiene la eucariota vegetal, pero tiene diferentes componentes. Uno es de mureína, muy bien. La Las pared procariotas, celular. aparte de la membrana, por fuera hay una pared celular, ¿sí? Que es de mureína, una proteína que se llama mureína. Y las vegetales tienen pared celular, pero de una sustancia que se llama celulosa. Organelas, ¿quién tiene? Muy Las bien. La eucariotas. célula eucariota. Tienen organelas, las procariotas no tienen organelas. ¿Y cómo se dividen? ¿Saben? ¿O se acuerdan? ¿Cómo? Las procariotas se dividen siempre Pero en forma para sexual. dividirse celularmente, Tipo, ¿cómo se dividen? Las eucariotas por mitosis y Por mitosis y meiosis meiosis. y A ver, las las procariotas eucariotas. por fisión ¿Qué binaria. células se dividen por mitosis y qué células se dividen por meiosis? Mitosis, las células somáticas, es decir, las de todo el cuerpo, menos el óvulo y el espermatozoide que se dividen por meiosis. Y las otras, las procariotas, se dividen por fisión o división binaria. Bueno, a ver si voy a leer un poquito de los... buen día. Los plastos. Bueno, sí. Entonces, las células vegetales también vamos a encontrar organelas y hay una en particular que se llaman vacuolas, ¿sí? Que son las que contienen el agua y van a ocupar casi todo el citoplasma. Por eso, cuando las plantas están bien regadas, las hojas están erguidas y cuando les falta agua, se caen porque pierden, las vacuolas se deshidratan, ¿sí? Pierden el agua. Con Rosita vieron entonces las características básicas de células procariotas, eucariotas. Ahora esta semana creo que les toca lo que yo pasé recién, citoesqueleto, organelas y demás. Hoy conmigo vamos a ver membrana plasmática.
Tiene que haber una copita por ahí. O cómo se podría dar. Presente. Bueno, hoy vamos a ver, recuerden que yo en un momento, la primera clase, les nombré lo que eran las biomoléculas, ¿sí? Que son 4, los ácidos nucleicos, las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. Hay 3 de esos componentes que van a formar la membrana plasmática, ¿sí? Chicos, los que están conectados, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, lo sí. escuchamos Sí, bien. profe. Sí. Si alguien me escribe, porque yo no los escucho. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, Se perfectamente. escucha bien. Muy bien, perfecto. Entonces, les contaba, la membrana plasmática, que es una estructura que cumple una doble función, ¿sí? Va a aislar una célula de otra y a su vez es la que le permite el contacto con lo que se llama medio extracelular, por donde va a llegar la información, nutrientes, ¿sí? Esa membrana plasmática se dice que es una bicapa fosfolipídica. Bicapa fosfolipídica. El prefijo bi significa 2, ¿sí? Es una doble capa fosfolipídica. Recuerden entonces que de las biomoléculas no todas constituyen la estructura de la membrana plasmática, sino que solo lo van a hacer los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono. Los ácidos nucleicos, como la palabra lo dice, van a estar dentro del núcleo, ¿sí? Y van a tener otra función diferente a la función de la membrana plasmática en sí. Bueno, la membrana plasmática entonces, dijimos que la composición química son los lípidos. Dentro de estos vamos a encontrar 2 tipos de lípidos, el fosfolípido y el colesterol. Dentro de las proteínas vamos a encontrar las proteínas integrales. Dentro de estas integrales están las transmembranosas, que yo les voy a contar ahora cuando veamos un dibujito, y las proteínas periféricas, que pueden estar de un lado o del otro de la membrana, o sea, de la parte externa de la membrana o en la parte interna de la membrana. Y los hidratos de carbono también los pueden encontrar como glúcidos o azúcares o carbohidratos, ¿sí? Siempre, si uno ve la palabra hidrato de carbono, carbohidrato, glúcidos o azúcares, siempre son sinónimos y se está hablando de la misma cosa. Dentro de los hidratos de carbono vamos a encontrar a los glucolípidos y las glucoproteínas. Es decir, un hidrato de carbono unido a lípidos va a formar los glucolípidos. Y un hidrato de carbono, cuando se une a una proteína, va a formar las glucoproteínas. Hasta acá va todo bien. Entonces, membrana plasmática es una bicapa fosfolipídica que tiene 3 componentes básicos: los lípidos, los hidratos de carbono y las proteínas. Dentro de los lípidos encontramos el fosfolípido y el colesterol. Dentro de las proteínas, las integrales, y dentro de estas las transmembranosas. Otro tipo de proteínas son las periféricas, que pueden estar en la cara externa o en la cara interna de la membrana. Y por último, los hidratos de carbono, que se asocian a los lípidos formando los glucolípidos o a las proteínas formando las glucoproteínas. Una de las preguntas que le solemos hacer en los parciales o en el final, que definan lo que es la unidad de membrana. ¿Sí? Le preguntamos qué es la unidad de membrana, a lo cual ustedes
deberían de responder, que es la imagen. Muchas gracias. ¿Todos firmaron, chicos? La unidad de membrana es la imagen que se observa con el microscopio electrónico de la membrana plasmática en la que se puede ver una capa trilaminar. El prefijo tri significa tres, o sea, tres láminas, ¿sí? Compuesta por tres láminas. Es una imagen trilaminar, fue lo último que pusieron. Dos oscuras, dentro de un paréntesis pongan externa, capa externa y capa interna. Y una capa más clara intermedia. Es decir, las capitas, como les dije, que está compuesta por tres capas, la de afuera, o sea, la externa y la interna son más oscuras, y la capa que queda en medio del sándwich es más clara. A eso se llama unidad de membrana, ¿sí? Cuando le preguntemos qué es la unidad de membrana, es la imagen que se observa con el microscopio electrónico, donde se ve una imagen trilaminar, con la capa externa y la capa interna más oscuras, y la capa media más clara. Eso sería la imagen de una membrana plasmática vista con el microscopio electrónico. Bueno, acá, esto sería un esquema de lo que es la membrana plasmática. Estos, que parecen globos con dos cuerditas, son los fosfolípidos, ¿sí? Todas esas cabecitas, estas cabecitas globulares serían como el grupo fosfato, y estas colas son las colas lipídicas, o sea, la parte lipídica del fosfolípido. Y como yo les dije, es una bicapa, es decir, dos capas fosfolipídicas. Y en relación con la imagen que vimos anteriormente, que dijimos que era una imagen trilaminar, observada con el microscopio electrónico, lo que veíamos que era oscuro son todas las cabezas de los fosfolípidos, las de la parte externa, y las cabezas de los fosfolípidos de la parte interna. Esos van a formar la capa externa y la capa interna. Y la imagen que yo les dije que se veía más clara es la parte media, donde están las colas lipídicas. Esa sería la imagen clara de esa capa trilaminar. Bueno, ahí dijimos que dentro de los lípidos, aparte de los fosfolípidos, que son estos, vamos a encontrar el colesterol, que estaría graficado acá en amarillo. Y la función que tiene el colesterol es que evitar que las colitas estas de los lípidos se peguen, ¿sí? Les da fluidez a los lípidos, o evitan el empaquetamiento de las colas de los lípidos. Hablamos también de proteínas. Dijimos que había proteínas integrales, como por ejemplo esta grande acá. Se llaman integrales porque unen una bicapa, o una monocapa, perdón, no bicapa, una monocapa con la otra, ¿sí? Las integran, las unen. Por eso se llaman proteínas integrales. Después, dentro de las proteínas, también dijimos que estaban las periféricas, que sería, por ejemplo, esta chiquita que está acá, que pueden estar de un lado, en la parte externa, o del otro, en la parte interna. Y las proteínas periféricas están o adentro o afuera, siempre en contacto con la membrana, ¿no es cierto? Y se llaman proteínas periféricas. Y las que decía el cuadrito, que son las transmembranosas, son proteínas que van a atravesar, salen y vuelven, hasta 7 veces
la membrana plasmática. Se llaman proteínas transmembranosas y atraviesan hasta 7 veces la membrana plasmática. Y por último teníamos los hidratos de carbono, que dijimos que también se llaman carbohidratos, glúcidos o azúcares, y siempre se unen a los lípidos, formando los glucolípidos, ¿sí? En este caso con este fosfolípido, forman los glucolípidos, o con las proteínas y van a formar las glucoproteínas. Retomamos entonces, 3 componentes básicos de la membrana plasmática son lípidos, proteínas, hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se pueden asociar con los lípidos formándolos y con las proteínas, las glucoproteínas. Muy bien. Y dentro de las proteínas tenemos integrales, periféricas y transmembranosas. Otra cosa que me faltó decirles es que los hidratos de carbono únicamente y solamente se ubican en la capa externa. No hay hidratos de carbono en la capa interna, ¿sí? Lo único que hay en la capa externa e interna son las proteínas periféricas que pueden estar a un lado o al otro de la membrana. Pero los hidratos de carbono solamente se van a ubicar en la capa externa y sirven para reconocer señales que vienen del medio extracelular. Acá tenemos otra imagen. Si nosotros cortásemos la membrana en dos, tendríamos algo similar a esto. Esto sería una proteína que encajaría ahí, ¿sí? Para que vean cómo se disponen las proteínas integrales. Bueno, esta es la capa de los fosfolípidos, la capa externa y la capa interna. ¿Sí? Bueno, esto es el grupo fosfato, que sería la cabecita del fosfolípido. Lo redondo es el grupo fosfato. Y las colas son los ácidos grasos o lípidos. Esta molécula tiene una particularidad. La cabeza tiene afinidad con el agua, ¿sí? Es decir, no tiene problema estar en contacto con el agua. Pero las colas no. ¿Sí? Como quien dice que el agua y el aceite no se mezclan, ¿sí? Entonces, las colas, que son líquidos, no les gusta el agua. Las cabezas son hidrofílicas o hidrófilas, ¿sí? Hidrofílicas o hidrófilas significa que tienen afinidad o que pueden tener contacto con el agua. Y las colas son hidrofóbicas, es decir, que no tienen afinidad con el agua. ¿Les quedó claro eso? Esa molécula se dice que es anfipática. Anoten esa palabra, anfipática. Anfipática. Significa que tiene un doble comportamiento, ¿sí? La cabeza es hidrofílica. Anfipático significa doble comportamiento. La cabeza es hidrofílica. Y dentro de un paréntesis, si quieren poner afinidad con el agua, o puede tener contacto con el agua, si quieren, para que ustedes entiendan. Y las colas de lípidos o ácidos grasos son hidrofóbicas, es decir, que no tienen afinidad con el agua. Perdón, ¿ahora se escucha bien? Sí, profe. Sí, sí, sí. Estaba contando de la definición de esa molécula que es el fosfolípido, que se llama, que tiene un comportamiento anfipático, es decir, que una parte de la molécula es hidrofílica o tiene afinidad con el agua, que es la cabeza de fosfato, y las colas, que son los ácidos grasos, son hidrofóbicas, es decir, una misma molécula tiene un doble comportamiento.
parte de la molécula tiene afinidad con el agua y la otra parte no tiene afinidad con el agua. Bueno, ahora hablemos de lo que es el mosaico fluido. Esa estructura que forma acá la membrana plasmática no es una estructura rígida, ¿sí? Tiene movimientos que les permite que ingresen cosas del exterior o que salgan cosas del interior. Entonces, ¿qué es el mosaico fluido? Es la posibilidad de movimiento de la membrana plasmática. También suele ser una pregunta, ¿qué es el mosaico fluido? Entonces, podríamos decir que es la posibilidad de movimiento de la membrana plasmática. Básicamente los que se van a mover son los fosfolípidos y las proteínas. ¿Vamos? ¿Cuáles son los movimientos que pueden realizar esos componentes de la membrana plasmática? Son 4 movimientos. Tenemos el movimiento de rotación sobre su propio eje. El fosfolípido rota sobre su propio eje. Ese es el movimiento de rotación sobre su propio eje. Flexión. Las colitas de los ácidos grasos se flexionan y se extienden, ¿sí? Es el segundo movimiento. El tercero es difusión lateral, es decir, que se van hacia un lado o hacia el otro, derecha o izquierda. Y por último, está el movimiento que se llama flip-flop. Ese movimiento consume mucha energía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este fosfolípido que está en la capa interna, va a pasar, que está en la capa interna, se va a cambiar a la capa externa, ¿sí? O viceversa, una de la capa externa puede pasar hacia abajo. Ese movimiento se llama flip-flop y es un movimiento que demanda gasto de energía. ¿Quedaron claros entonces los 4 movimientos que van a formar el mosaico fluido? El mosaico fluido es la posibilidad de movimiento de la membrana plasmática. ¿Qué elementos se mueven? Básicamente los fosfolípidos y las proteínas. ¿Y cuáles son esos movimientos? 4. Rotación sobre el propio eje. Flexión, donde las colitas de ácidos grasos se enrollan y desenrollan, si quieren, para que lo puedan entender. La difusión lateral, es decir, que se mueven de derecha a izquierda o viceversa. Y por último, el movimiento de flip-flop, que es el movimiento que consume mucha energía y consiste en que una molécula se pasa de la capa externa a la capa interna o viceversa, al revés. El flip-flop es el que más consume energía. Ahí ya no te podría ayudar. Pero acá adentro no hay agua, digamos. Pero pasa... La verdad que me mataste, pero pasaría, digamos... El movimiento es... si las colas me dijiste que no tienen afinidad con el agua, es verdad. No sé, porque si dan la vuelta, en un momento toca la cola con el agua. Te lo averiguo para la próxima. La verdad que es la primera vez en todos los años que me preguntaron cómo se podría dar. Pero es una buena pregunta, está bueno que pregunten. Y obviamente, como se darán cuenta, nosotros no es que sabemos todo, y si no lo sabemos, lo averiguamos. Bueno,
Esos serían entonces los movimientos. 4 dijimos: rotación, flexión, difusión lateral y flip-flop. Las proteínas de la membrana plasmática dijimos que eran periféricas, que se ubicaban de un lado, en la cara externa o en la cara interna. Tenemos las proteínas integrales, que son las que van a unir una monocapa con la otra. Y las transmembranosas son las que atravesaban hasta 7 veces la membrana. Vamos a hablar ahora de las propiedades físicas de cada uno de los componentes de la membrana. Bueno, los fosfolípidos lo que van a aportar a la membrana es resistencia, elasticidad e impermeabilidad. Perdón que me atraviese. Las proteínas que van a aportar a la membrana: estructura y estabilidad. Y los hidratos de carbono lo que van a aportar a la membrana es asimetría y reconocimiento. ¿Alguien sabe lo que es asimétrico, por las dudas? Asimétricos que no son iguales. Claro. Recuerden que los hidratos de carbono, ¿dónde se ubican? En la parte externa. Supónganse que esta mesa es la capa externa, que ahí es donde se van a ubicar solamente los hidratos de carbono, y en vez de ser lisa como la mesa, es asimétrica, es decir, va a tener una altura acá, más deprimida acá, otra altura, ¿sí? A eso se refiere con la asimetría de la membrana. No es una membrana solamente plana, sino que gracias a los hidratos de carbono va a ser asimétrico. ¿Ya está esto? ¿Cuáles son las funciones que derivan de las biomoléculas? De los lípidos o los fosfolípidos va a derivar la difusión, que es un mecanismo de transporte, que ahora lo tenemos que ver. ¿Por qué esa difusión se puede dar? Gracias al mosaico fluido, que dijimos que eran las posibilidades de movimiento de algunos de los componentes de la membrana plasmática. ¿Dónde van las proteínas? ¿Dónde van a intervenir? Por ejemplo, en el transporte, que también lo vamos a ver ahora. Profesor. En lo que son las uniones celulares, y también van a constituir lo que se llaman enzimas. Si quieren les doy la definición de enzimas para que la tengan. Una enzima es un catalizador. Una enzima es un catalizador biológico. Si quieren poner dentro de un paréntesis, aceleran procesos. Cuando veamos duplicación del ADN, van a ver que un proceso que llevaría varias horas, gracias a las enzimas, son proteínas, ese proceso dura nada más que 7 horas. Claro, sí, sí. Los hidratos de carbono van a brindar protección, adhesión, reconocimiento e inmunidad. Bien. ¿Cuáles son las funciones de la membrana?
la membrana plasmática tiene algunas funciones importantes, como por ejemplo la protección. ¿Sí? Todo lo que está dentro de la membrana está protegido. Gracias a la membrana se forman diferentes compartimentos intracelulares, permite el transporte, permite el reconocimiento, es donde se van a ubicar los receptores, que se llaman receptores de membrana. También es la membrana plasmática es la que toma contacto con lo que se llama matriz extracelular, la palabra MEC, si quieren anotarla, y anoten lo que significa MEC, significa matriz extracelular, es decir, que es lo que se encuentra por fuera de la célula, que es como un gel. Esa membrana plasmática va a tomar contacto o va a servir de anclaje para la célula que se va a anclar justamente con la matriz extracelular. Es un sitio donde hay muchas enzimas y también es mediante la membrana plasmática que se pueden dar las uniones celulares, porque se unen a través de proteínas, membranas de dos células que están contiguas, ¿sí? Una al lado de la otra, y están unidas a través de proteínas diferentes, dando lugar a lo que se llaman uniones celulares. Esto les va a permitir estar comunicada una célula con la otra, ¿sí? ¿Vamos? Bueno, ahora vamos a hablar del transporte a través de la membrana. En general, el transporte se divide en dos. Por un lado vamos a tener el transporte pasivo, que es sin gasto de energía. Dentro del transporte pasivo está la difusión simple y la difusión facilitada. Y en segundo lugar vamos a tener el transporte activo, que es con gasto de energía. Y como ejemplo podemos citar a lo que son las bombas. No las Molotov ni otras, sino que son bombas, no sé si alguna vez escucharon bomba de calcio, bomba de sodio y potasio, bueno, esas bombas. Entonces, transporte pasivo sin gasto de energía, dentro de este difusión simple y difusión facilitada. Transporte activo con gasto de energía, y como por ejemplo podemos citar las bombas. Acá en esta imagen, para que ustedes entiendan, ustedes no tuvieron biofísica, ¿no? ¿O sí? ¿Esta imagen se la vieron? ¿Qué observamos acá y qué observamos acá? El elemento es el mismo. Exacto. Hay menos concentración en el izquierdo que en el derecho, ¿sí? Entonces, esto del gasto de energía está en relación con la concentración. ¿A ustedes qué les parece? ¿Va a haber gasto de energía si estos que están acá tienen que pasarse para acá? Muy bien, no, porque como hay mucho espacio, pasan. Ahora, si estos que están acá tienen que entrar, supónganse que este es, ¿cómo se llama? Un subte en Japón. Están todos los japonesitos acá. Y tienen que entrar los que están afuera, adentro del subte. Tienen que hacer fuerza, empujarse. Entonces, de este lugar donde hay menor concentración a donde hay a donde está mayor concentrado, sí hay gasto de energía, ¿sí? Y donde está mayor concentración a menor concentración, no hay gasto de energía. Eso está en relación con la concentración.
Bueno, veamos el transporte pasivo. Esta es la bicapa fosfolipídica, ¿sí? Con las cabecitas en celeste de los fosfolípidos. La parte externa y la parte interna. Podemos tener lo que se llama difusión simple, que lo nombramos, ¿sí? Que son las moléculas chicas, pequeñas, sin carga molecular, pasan a través de la membrana libremente, como por ejemplo los gases, todos los gases pasan libremente a través de la membrana, de un lado o del otro. Después tenemos las facilitadas, la difusión facilitada, que es facilitada por canales iónicos, como por ejemplo esto que es como un túnel, se llama canal iónico, y ese canal está formado por proteínas, lo forman proteínas. Y acá tenemos otro tipo de transporte que es, supónganse que estos elementos tienen que entrar acá, y hay una proteína facilitadora. Cuando ese elemento ingresa a esta proteína, que es otra proteína, produce un cambio en la forma de esa proteína. Ven que ahí tenía como el piquito abierto hacia arriba, el elemento ingresa, cambia la forma de la proteína y el elemento puede ser incorporado hacia la parte interna. Esa se llama difusión facilitada. Bueno, Profe, entonces, ¿podría? difusión simple, pasan a través de la bicapa lipídica moléculas no polares y pequeñas, como los gases. El oxígeno es un gas, el dióxido de carbono, el agua también, y hormonas esteroides. Esos son algunos de los elementos, hay muchos más, que pasan por difusión simple, es decir, atraviesan libremente la membrana plasmática. Y esas moléculas tienen que tener una característica específica, ¿sí? Tienen que ser moléculas no polares y pequeñas. No, yo no los escucho, chicos, así que si tienen alguna pregunta, escríbanla. La difusión facilitada La difusión simple, profesor, exclusivamente se hace a través de ingresan los o canales. salen de la célula a través de difusión facilitada las moléculas grandes con carga, como por ejemplo la glucosa, los aminoácidos se simboliza con doble A, el calcio, que se simboliza con Ca y el signo positivo, y el potasio con la letra K, la letra A y el signo positivo. Martín, no los escucho, si podés escribir. ¿Me escucha Y ahí? recuerden que dentro de la difusión facilitada había dos tipos, mediante canal iónico o mediante una proteína transportadora. Los canales iónicos, que era la imagen en verde que teníamos como un túnel, son proteínas, ¿sí? Y proteínas Aquí transportadoras, tenés que escribir. No, nos escucha a o nosotros. carriers también se llaman, porque acarrean.
Bueno, acá lo que tenemos que ver es, a veces hay una sola sustancia que tiene que ser trasladada o transportada en una sola dirección. A ese tipo de transporte se lo llama monotransporte. El prefijo mono significa uno, ¿sí? Monotransporte es una sustancia en una sola dirección. Monotransporte o también se llama uniport, una sustancia en una sola dirección. Ahora viene un esquema completo de los tipos de transporte y les voy a ir señalando yo. Espérenme un chiquito. Mientras tanto vayan anotando lo que les estoy contando. El monotransporte entonces, una sustancia en una sola dirección. También se lo llama uniport. Como por ejemplo, se transporta solo glucosa, se transporta solo sodio. Otro tipo de transporte es cotransporte. ¿Sí? El prefijo co significa dos o más, pero generalmente son dos. También se lo llama sin por. Y son dos sustancias transportadas en la misma dirección. Eso se llama cotransporte o sin por. Dos sustancias van para el mismo lado, es decir, en la misma dirección. Por ejemplo, la glucosa y el sodio. Dos. Ajá. Son dos sustancias y en la misma dirección. Porque si no, si fueran distintas y en distintas direcciones, sería la tercera opción, que es contratransporte o antiport. Sí, por eso ahí cuando dije co, es varias sustancias en la misma dirección. Sí, 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 sí. Y el contratransporte también se llama antiport. Una sustancia entra, otra sustancia diferente sale. Como por ejemplo la bomba de sodio-potasio, es un ejemplo de un contratransporte. Repetimos entonces, monotransporte, una sustancia, una dirección. Cotransporte, dos o más sustancias en la misma dirección. Y contratransporte, dos sustancias diferentes en diferentes direcciones. Acá tenemos en el gráfico una sustancia, en una sola dirección. ¿Cómo se llama? Monotransporte. Dos sustancias en la misma dirección, cotransporte, y dos sustancias en diferentes direcciones, una entra y una sale, por ejemplo, cotransporte. Muy bien. A los chicos no me ven. Ahí para los chicos que están mirando el esquema número 1, hay una sola bolita color celeste y una flecha en una sola dirección. Ese es monotransporte. El número 2 son dos sustancias que ingresan en una misma dirección, es el cotransporte. Y el número 3 son dos sustancias diferentes en diferentes direcciones, es el contratransporte. Acá, chicos, una sola sustancia, una sola dirección, monotransporte. Dos sustancias, misma dirección, cotransporte. Dos sustancias, diferentes direcciones, contratransporte.
depende de la concentración. Ay, no se ve muy bien, pero bueno. En este esquema, perdón que les dé la espalda, pero los chicos no me ven a mí ahí, y así que voy a señalarles con el cursor. Bueno, acá tienen un esquema completo de todos los movimientos, los tipos de transporte que se dan a través de la membrana. Esta sustancia, si es un gas, va a pasar libremente a través de la membrana plasmática, ¿sí? Eso se llama difusión simple. Son moléculas que no tienen carga, son moléculas pequeñas o son gases. Después tenemos la difusión facilitada, que yo les conté que puede ser a través de un canal iónico, y ese canal, que es va a estar formado por una proteína. Esa sustancia va a atravesar ese canal y va a ingresar o salir. Estos canales a veces se llaman canales específicos porque solamente deja entrar un elemento. Si es un canal de calcio, lo único que va a entrar o salir es calcio. Después tenemos la difusión facilitada por una proteína transportadora, ¿sí? Recuerden que yo les conté que esta sustancia quería entrar acá, esta proteína estaba habilitada para que se incorpore ese elemento. Al incorporarse ese elemento sufría un cambio en la estructura de esa proteína y podía ingresar esa sustancia a la parte interna. Estos tres, difusión simple y difusión facilitada, recuerden que la difusión facilitada puede ser por canal iónico o proteína transportadora, son transporte pasivo. Y por otro lado dijimos que tenemos el transporte activo, que es el que tiene gasto de energía. Muy bien. Les retapo a todos ustedes. Bueno, el transporte activo, a diferencia del transporte pasivo, la célula gasta energía, por ejemplo, en forma de ATP, para mover una sustancia contra su gradiente de concentración, ¿sí? Donde está menos concentrado, recuerden la imagen del vaso, con 2 o 3 pelotitas de un lado que tienen que entrar a donde está más concentrado, y ahí van a tener que hacer fuerza, gastar energía. Bueno, la imagen o el ejemplo más común es la bomba de sodio-potasio para ejemplificar el transporte activo. Primero les voy a explicar a los chicos que están acá presentes con el esquema y después les explico a ustedes con el cursor, porque justo el escritorio está delante de la pantalla y si me siento a explicarles a los que están conectados, buena idea. A ver. Acá tenemos la membrana plasmática, entonces los fosfolípidos con las cabecitas amarillas, las colas, y tenemos 2 elementos. El sodio, que está representado en color anaranjado, y el potasio, que está representado en color amarillo. Una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que el sodio es lo que consumimos nosotros como cloruro de sodio. ¿Alguien sabe qué es el cloruro de sodio en la vida cotidiana? La sal. Muy bien, es la sal. La sal lo que hace es atraer agua. Vieron que cuando alguien come cosas muy saladas, le da mucha sed. Entonces, a la célula no le conviene tener mucho sodio adentro. ¿Por qué? Porque se va a llenar de agua y se va a explotar. Entonces, se tiene que sacar el sodio
lo más rápido posible. Entonces, van a entrar desde el exterior 2 moléculas de sodio, ¿sí? Acá va a intervenir el ATP. Ese ATP se va a ATP, ¿saben lo que significa? Adenosin trifosfatos. Se va a hidrolizar. ¿Saben lo que significa? Se va a romper. Hidrolizarse significa que se rompe, ¿sí? Se parte acá. Va a quedar un ADP, adenosin difosfato. Y esa ruptura, esa hidrólisis, va a liberar energía que va a ser usada para que el sodio pueda ser expulsado de el interior de la célula. Entonces, va a incorporar, va a sacarse, perdón, 2 sodios. Vamos acá. Bueno, ingresan, van a salir. Por el sodio tienen que sacarse 3 sodios, ¿sí? Recuerden que el sodio es sal. Tienen que salir 3 sodios e ingresan 2 potasios. Ese es el intercambio de la bomba de sodio y potasio. Salen 3 sodios, para que ustedes asocien y se acuerden, el sodio es sal, se la tienen que sacar. Y para saber cuántos, saca más sodio que potasio, ¿sí? Saca 3 sodios e incorpora 2 potasios. Y para este mecanismo de sacarse de encima 3 sodios e incorporar 2 potasios, es un transporte que utiliza energía y que se produce, esa energía es proporcionada a través del ATP con la hidrólisis, la ruptura de la molécula de ATP, que se va a formar un ADP y un grupo fosfato. Entonces la bomba de sodio-potasio básicamente es un ejemplo del transporte activo con gasto de energía, donde la célula saca hacia afuera 3 sodios e incorpora 2 potasios. Y para ello utiliza el ATP. Bien, acá más o menos el esquema de lo mismo. Va a sacarse 3 sodios, ¿sí? E incorporar 2 potasios. Este sodio, esta sería la parte interna de la célula. Vieron, esta es una proteína, ¿sí? Esta bomba o esta estructura es una proteína que se encuentra abierta o habilitada para que ingresen 3 sodios. Esa proteína va a cambiar de forma. Vieron que acá queda con el piquito abierto hacia arriba. Se liberan los 3 sodios. Aprovechando que está en esta posición, van a incorporarse 2 potasios. Vuelve esa proteína a cambiar de forma y los libera esas 2 moléculas de potasio hacia el interior. Esa sería la bomba de sodio y potasio. Bueno, acá los transportes de moléculas, tenemos entonces transporte pasivo, difusión simple, difusión facilitada. Recuerden que la difusión simple son moléculas pequeñas, sin cargas, o también gases. La difusión facilitada es a través de canales iónicos o de proteínas transportadoras o carriers. Y el transporte activo, que es el que tiene gasto de energía, y como ejemplo siempre tomamos la bomba de sodio-potasio, donde la célula se tiene que sacar de su interior el sodio porque atrae agua, entonces libera hacia el exterior, hacia afuera de su citoplasma, 3 moléculas de sodio e incorpora 2 moléculas de potasio. Y también existen otras bombas,
como por ejemplo la bomba de calcio, ¿sí? Para que no se queden solamente con la bomba de potasio. Después, esto son el transporte de moléculas elevadas a masa molecular. Son los mecanismos. ¿Por qué mecanismos? Estos son los tipos de transporte y estos son los mecanismos. Endocitosis significa que se incorpora hacia adentro. Endo significa hacia adentro, ¿sí? Que pueden ser sustancias líquidas o sólidas. Y lo que tiene que incorporar hacia adentro de la célula es un material sólido, se llama fagocitosis. Fagocitosis. Y si lo que tiene que incorporar es una sustancia líquida, se llama pinocitosis. Recuerden esto, la endocitosis es el término general. Esa endocitosis va a depender si es una sustancia sólida o si es una sustancia líquida, lo que tiene que incorporar hacia adentro. Endo significa adentro. Si tiene que incorporar una sustancia sólida, se llama fagocitosis. Y si tiene que incorporar una sustancia líquida, se llama pinocitosis. Eso es cuando se incorpora hacia el interior. Cuando la célula tiene que eliminar hacia afuera, se llama exocitosis. No importa si es sólido o líquido. Exocitosis es el término general para toda sustancia que es expulsada fuera de la célula. Y la transitosis es todo el trayecto que transcurre una sustancia desde que es incorporada hasta que sale, o sea, todo el tránsito de una sustancia, no importa si es sólida o líquida, desde que entra hasta que sale. A eso se llama transitosis. Bien. ¿Dudas, consultas del transporte? Que sería lo último ya. Ajá. Fagocitosis incorpora material sólido hacia el interior, ¿no es cierto? Y la pinocitosis incorpora material líquido. Para que vayan viendo conmigo el próximo lunes, vamos a tener núcleo y ácidos nucleicos, ADN y ARN. ¿Alguna duda, chicos, de membrana, de transporte? Cualquier cosita me escriben por el campus y no se animan a preguntar ahora, ¿sí? ¿Cómo? Núcleo y ácidos nucleicos, ADN y ARN. Y con la profe, ustedes tienen ahora de nuevo este grupo el miércoles con la profe Rosita. No sé cuál es el tema, pero está en el campus también. Bueno. La transitosis, chicos, es el tránsito, ¿sí? O todo el momento desde que ese material es incorporado a la célula hasta que sale de la célula, o sea, el tránsito que un material o sustancia sufre desde que es incorporado hasta que sale. La exocitosis, no importa si es sólido o líquido, cuando es expulsada o sacada fuera de la célula. Exo significa afuera. Bueno, cualquier duda que tengan, si no se animan a preguntar delante de sus compañeros, yo me quedo por acá, me pregunto. ¿Hay que hacer algo? Los hidratos, esa simetría va a servir para cuando llegan receptores, ¿sí?
está relacionado con eso, con la recepción de señales del medio extracelular. La exocitosis es el mecanismo por el cual son expulsadas las sustancias o las moléculas fuera de la célula, ¿sí? Tienen que pasar obviamente a través de la membrana plasmática, ¿no es cierto? Pero no importa si es sólido o líquido, es el mecanismo. La exocitosis lo que hace es expulsar o sacar fuera la molécula o sustancia, fuera de la célula. Y la endocitosis es lo contrario, es la incorporación de una molécula o sustancia, y acá sí se divide. Si es sólida se llama fagocitosis, y si es líquida se llama pinocitosis. Si no tienen más dudas, están liberados. Si no se quedan, me preguntan.